Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús, Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es martes, martes 17. O sea que ya este mes, pues, como dicen los viejos, las viejas, produjo la comba el palo. No, ya faltan ya 14 días para culminar este mes. ¿No? Hoy la iglesia nos propone a un gran santo, San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. San Ignacio, ¿no? Gran Ignacio. San Ignacio fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía. Fue arrojado a las fieras de Roma hacia el año 110, es decir, siglo II, principio del siglo II. Por imprevistas escalas de su viaje a Roma, camino del suplicio, dirigió cartas a diversas iglesias que son un bellísimo canto de amor cristiano. Dejen que yo reciba la luz purísima. Lo único que hay en mí es un manantial de murmura. Ven ya, ven hacia el Padre. San Ignacio de Antioquía. Oye, obispo y mártir, ¿no? Obispo y mártir. San Ignacio de Antioquía, uno de los grandes santos, ¿no? Démosle gracias pues al Señor. La metrópoli siria, Antioquía, tercera en orden de grandeza del vasto imperio romano, tuvo como primer obispo al apóstol Pedro, al que le sucedieron Evodio y después Ignacio, el Teóforo, portador de Dios, como él le gustaba llamarse, corazón ardiente. El nombre Ignacio viene de Indis, significa fuego. Se lo recuerda sobre todo por las expresiones de intenso amor a Cristo que él escribió durante el viaje de Antioquía a Roma, a donde era llevado prisionero, víctima ilustre de la persecución de Trajano. En esa ocasión, el santo obispo escribió 7 cartas dirigidas a varias iglesias y a San Policarpo, en las que trataba sabia y eruditamente de Cristo, de la constitución de la iglesia y de la vida cristiana. Llevado encadenado a Roma, en donde fue condenado a morir devorado por las fieras en el año 107, fue objeto de afectuosas atenciones por parte de las varias comunidades cristianas de las ciudades
por donde pasó. Muchos hicieron todo lo posible para que no se les aplicara la pena capital, pero Ignacio deseaba el martirio más que cualquier otra cosa. Y les pedía a los hermanos de Roma que no intercedieran en su favor ante las autoridades imperiales, pues quería dar testimonio de Cristo con su martirio. Déjenme ser alimento de las fieras y me permitirán gozar de Dios. Yo soy trigo de Dios, las fieras que me permitirán gozar de Dios. Yo soy trigo de Dios. Es necesario que sea molido por los dientes de las fieras para que me convierta en puro pan de Cristo. Y miren qué palabras, ¿no?, de hermosas. Su anhelo de llegar a Dios, de encontrar a Cristo, expresado con una intensidad como la que encontramos en San Pablo, es una característica de la mentalidad de las primeras comunidades cristianas en deseosa espera de la inminente parusía. Él hubiera querido que su cuerpo encontrara la tumba en el enorme vientre de una fiera hambrienta, para que sus funerales no tuvieran que ir a cargo de nadie. Pero los cristianos de Antioquía veneraban desde la antigüedad su sepulcro en las puertas de la ciudad, y ya desde el IV siglo celebraban el memorial el 17 de octubre, día adoptado ahora también por el nuevo calendario en vez del 1 de febrero. Sus cálidas palabras de amor a Cristo y a la Iglesia quedarán en la memoria de todas las generaciones futuras. Quien la escribió en un místico y un obispo, es decir, un hombre que encarna en sí las prerrogativas de la autoridad y los carismas del Espíritu. Los dos elementos se funden en el llamamiento a la unidad visible de la Iglesia, que es una característica constante en la enseñanza de San Ignacio. Allí en donde esté el obispo está la comunidad, así como en donde esté Cristo Jesús, allí está la Iglesia Católica. Escribe en la carta dirigida al entonces joven obispo de Esmirna, San Policarpo. Las expresiones Iglesia Católica y cristianismo parece que son neologismos creados por él. San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Miremos. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor. La gloria es para el Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. San Ignacio fue el tercer obispo de Antioquía, es decir, de la tercera metrópolis del mundo antiguo, después de Roma y Alejandría, en Egipto. El mismo San Pedro había sido el primer obispo de Antioquía, e Ignacio fue su digno sucesor, un pilar de la iglesia primitiva. No era ciudadano romano, y parece que tampoco provenía de una familia cristiana, donde se convirtió más tarde. Mientras era obispo en Antioquía, el emperador Trajano comenzó su persecución. Detenido y sentenciado, Ignacio fue llevado encadenado desde Antioquía hasta Roma, Italia, donde se organizaban fiestas en honor al emperador, y los cristianos debían servir de espectáculo en el circo, despedazados por las fieras. Durante el viaje de Antioquía a Roma, Ignacio escribió 7 cartas en las que recomendaba huir del pecado, guardarse de los errores de los gnósticos y mantener la unidad de la iglesia. Es el padre de la iglesia
que usó por primera vez la palabra católico, que quiere decir universal. También recomendó especialmente a los cristianos de Roma no intervenir en su favor y no salvarlo del martirio. Por tanto, en el año 107 fue despedazado por bestias hacia las que mostró gran ternura. Acarícialos, escribió, para que sean mi tumba y no dejen nada de mi cuerpo, y mi funeral no sea responsabilidad de nadie. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermano, no me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero del judío y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia, porque lo que de Dios puede conocerse le resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó, pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo, a través de sus obras, de modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos, es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 19, 18, entre paréntesis. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncie, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendía al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña y maldad. Necio, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, den limosna de lo que hay dentro y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es mejor ser cristiano sin decirlo que proclamarlo sin serlo. Eso sí es verdad, la pura verdad. Los fariseos pretenden vivir de apariencias, de fachadas, y a veces nosotros también. Se muestran limpios por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicias. Este es el reclamo que Jesús les hace. A propósito de esto, cabe recordar el testimonio de conversión de Patty Garrett, una de las fundadoras de la Renovación Carismática Católica en los Estados Unidos.
En medio de las bendiciones pascuales de las casas, un sacerdote pasó a bendecir la suya. Como toda madre de familia, se puso a organizar lo más que pudo para que todo estuviera en perfecto orden. Como no pudo completar el trabajo, decidió meter todas las cosas sucias en una habitación y cerró la puerta. Lo que no esperaba era que el sacerdote bendijera cada rincón de la casa, comenzando precisamente por esa habitación. La vergüenza fue mucha, pero la situación propicia pues le sirvió a ella para una reflexión personal que cambiaría su vida. Entendió que Jesús quería visitar todo su ser, partiendo desde las porquerías que había en su corazón. Para los fariseos esto no fue un problema. Ellos simplemente no abrieron esa habitación al Señor. Se contentaron con lo superfluo de lo externo. Sería bueno que meditáramos sobre todo lo sucio que hay en nuestro corazón y abrir las puertas de par en par para que el Señor Jesús entre en nosotros y nos haga vivir una fe sin apariencias, limpia desde adentro hacia afuera, que nuestras obras sean el fruto de un corazón sincero y no de un interés superfluo. Como diría San Ignacio de Antioquía, es mejor ser cristiano sin decirlo que proclamarlo sin serlo. Sí, Señor, tenía toda la razón. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este martes 17 de octubre del 2023. Hoy, cuando recordamos al obispo y mártir San Ignacio de Antioquía. Ven Espíritu Santo, sí, ven Espíritu Santo. Visita todas las habitaciones de nuestra alma, sí. Entra en lo más profundo de ella. Purifícanos de todos nuestros pecados e inmundicias. Abre de par en par nuestros corazones. Aleja de nosotros toda vanagloria de lo superficial. No permitas que vivamos de las apariencias, como sepulcros bellos por fuera y podridos por dentro. Renuévanos y ayúdanos a disponer nuestra vida para ser templos vivos que te acojan en una casa digna de tu presencia. Inmaculado Corazón de María, ten compasión de las almas de estos pecadores y alcánzanos la gracia de que nuestros corazones sean purificados para vivir con coherencia nuestra vida cristiana, reconociendo que somos templos vivos del Espíritu Santo. Sí, somos templos vivos y el Espíritu mora en nosotros. Bendito sea el Señor. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Bendito sea Señor. Señor, te damos gracias por tu ternura y tu misericordia infinitas para con nosotros tus hijos. Permite que aumente en nosotros la atención a los más débiles y humildes, la sinceridad y el amor a ti y a nuestro prójimo. Amén. ¿Qué dice el texto? Conociendo los hombres a Dios, no le han dado la gloria que Dios se merecía. El tema central de toda la carta va a ser que la salvación de Dios nos alcanza con plena energía en Cristo Jesús, y que va destinada no solo a los judíos, sino también a los griegos, o sea, a los paganos. Por una parte está el Evangelio,
que es fuerza de salvación de Dios para todo el que cree, y es buena noticia para los que creen en virtud de su fe, porque el justo vivirá por su fe. Pero por otra está la debilidad humana, el desfase entre el amor de Dios y nuestro pecado. Hoy Pablo describe el error de los paganos, que deberían haber llegado a conocer a Dios y aceptarlo, porque en la misma creación del mundo hay más que suficientes signos de su poder y su divinidad. Sin embargo, no tienen defensa, porque conociendo a Dios no le han dado la gloria y las gracias que se merecía. Los paganos, alardeando de sabios, resultaron unos necios. No han sabido dar el salto desde la hermosura de la naturaleza. Dios mismo se lo ha puesto delante, a la adoración del Dios verdadero, sino que se han hecho ídolos falsos y han caído en una vergonzosa decadencia en sus costumbres. La creación es ya el primer evangelio que los paganos no supieron oír. Den limosna y lo tendrán limpio todo. Continúa el viaje de Jesús camino de Jerusalén. Lucas sitúa en este contexto una serie de recomendaciones y episodios. Durante 3 días escucharemos sus duras denuncias contra los fariseos. Los fariseos eran buena gente, cumplidores de la ley, deseosos de agradar a Dios en todo, pero tenían el peligro de poner todo su empeño solo en lo exterior, de cuidar las apariencias, la fachada. Vivían, y ese es el problema, cuando se vive solo de fachada, de apariencia, de sentirse demasiado satisfechos de su propia santidad. Por eso los ataca Jesús con el deseo de que reflexionen y cambien. Eso, lo que el Señor pretende es eso, llamarlos a la conversión, invitarlos a que reflexionen, a que cambien, a que mediten. Tal vez no haya que pensar que dijo todo esto precisamente en casa del fariseo, que lo había invitado a comer. Es un recurso literario de Lucas, agrupar las varias enseñanzas de Jesús contra las actitudes de los malos fariseos. Mateo y Marcos la sitúan en otro contexto. Hoy la acusación es que los fariseos cuidan lo exterior. Eso es lo característico. Limpiarse las manos, purificar los vasos por fuera, y descuidan lo interior. Por dentro rebosan de robos y maldades. Lo de dar limosna es uno de los temas preferidos de Lucas, pero no se sabe a qué se puede referir lo de dar limosna de lo de dentro. Darse a sí mismo, su tiempo, su interés, dar desde dentro, con el corazón, y no solo con apariencia exterior. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Pablo define el Evangelio de Jesús no tanto como una serie de verdades o de normas morales o de memorias históricas, sino como fuerza de salvación de Dios. Es fuerza hoy y aquí, no un recuerdo del pasado, una fuerza que ha sido capaz de sacar a Pablo de su convicción judía y farisaica de antes y lo ha convertido en apóstol incansable del Señor. Pero no solo a él, Dios quiere transformar a todo judío o pagano por la fe en Cristo Jesús. Pero la buena noticia es a la vez juicio y contraste, signo de contradicción. También hoy muchos se quedan en los medios y no llegan al fin. Admiran la hermosura y la grandeza del cosmos o los enormes progresos de la ciencia. En vez de llegar a Dios, se llenan de satisfacción con eso y se construyen ídolos a los que adoran, con las mismas consecuencias morales de corrupción
que criticaba Pablo en la sociedad pagana de su tiempo. Porque si prescindimos de Dios, estamos prescindiendo también de la ética en sus motivaciones últimas, y entonces no hay control posible que detenga la degradación del obrar humano. Ahí está. Cuando a Dios lo desplazamos, a Dios lo quitamos de en medio, no hay nada que hacer. Si a los paganos los llamaba Pablo necios por no llegar a conocer a Dios, a pesar de que tenían suficiente luz, cuánto más lo diría de los judíos que tuvieron la revelación del Antiguo Testamento, y sobre todo de los cristianos que tenemos la gran suerte de conocer además la verdad plena de Jesús. Todo nos tendría que ayudar a reconocer la cercanía de Dios y lo afortunado que somos. Sí, afortunado que somos. Sí, lo afortunado que somos. Ave María Purísima. Por ser sus hijos, la hermosura sorprendente de la creación, la historia de salvación que Dios lleva desde el comienzo de la humanidad, y sobre todo el don que nos ha hecho en Cristo, su Hijo, y también en la Iglesia, que animada por el Espíritu de Jesús, prolonga en el tiempo su plan salvador. Los detalles exteriores que pueden ser legítimos, sin embargo, no son tan importantes como las actitudes interiores. Claro que hay gestos externos y ritos celebrativos en nuestra vida de fe. El mismo Jesús nos encargó, por ejemplo, que hiciéramos el doble gesto del pan y del vino en memoria suya. Lo que desautoriza aquí es que no nos quedemos en simples formalismos, que nos contentemos con lo exterior, cuando los gestos deben ser signo de lo interior, claro. Más que todo, debe llevar al hombre a ese encuentro, y debe tocar el corazón del hombre, porque del corazón del hombre brota todo. Si tu corazón está limpio, todo tu ser está limpio, dice la palabra. Para reflexionar, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿El ser o el parecer? ¿Cumplir los ritos externos o la conversión y la pureza del corazón? Y ahí para reflexionar. Una de las cosas que de pronto se ha fallado es que a nosotros nos enseñaron a cumplir. Como dice, cumplimiento, cumplo y miento, cumplo y miento. Y entonces asumimos la Eucaristía como me toca, un deber, y no hacemos las cosas por convicción, por amor. Vale la pena que miremos bien. No nos quedemos haciendo cosas porque me toca o porque es costumbre. Voy a misa por costumbre, por tradición. Miremos bien. Señor Jesús, libera nuestro corazón de la apariencia, el engaño y la superficialidad que nos apartan de tu amor y nos llevan a criticar y juzgar con dureza a los hermanos. Sí. Pensemos bien. Lo que no es humano no puede ser cristiano. Entonces, miremos qué querrá decir Lucas, den limosna. Pero de lo que hay dentro, y lo tendrán limpio todo. ¿Qué te dice esa frase? Den limosna de lo que hay dentro y lo tendrán limpio todo. Analiza esa frase. ¿Qué te dice esa frase? Miremos cómo Jesús cuestiona al fariseo. Ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosan de rapiña. Y nos puede pasar a nosotros. Nos quedamos en lo externo, en los ritos,
que las cosas estén bien bonitas, bien adornadas, bien esto, todo esto, ¿no? Y lo que estoy celebrando, que estoy viviendo un encuentro con el Señor. Esto me está llevando a vivir, a ser un mejor cristiano, a comprometerme. Miremos bien. Pensemos bien. ¿Qué estamos haciendo? Si tal vez estamos también en lo mismo que criticaba a Jesús. Por su parte, Pablo, que escribe a la comunidad de Roma, dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y hasta qué punto nos avergonzamos? Nos da pena decir que somos cristianos, que oramos, que leemos la palabra de Dios. Miremos bien. El justo por la fe vivirá. Miremos, analiza la frase. El justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad. Mira, bendito Señor. Entonces, pensemos, reflexionemos, meditemos. Tratemos de vivir esa vida con sencillez. Tratemos de ser auténticos. Tratemos de vivir una vida, ¿no? Y mira cómo también cuestiona Pablo: alardeando de sabios resultaron ser necios. ¿Y hasta qué punto nosotros también resultamos ser necios? Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres. Cambiamos la Eucaristía por un paseo, por una fiesta, por una rumba. Preferimos las cosas del mundo a lo que Dios nos propone. Dejamos botado un servicio. No respondemos a un servicio. Asistir a la Eucaristía por hacer lo que me toca hacer y salir corriendo sin participar de la Eucaristía no tiene sentido. Ir, leer y después salgo corriendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién estoy engañando? ¿Al sacerdote? No. ¿Qué estoy haciendo? El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermano. Felicidades, hermanos. El Señor les regale mucha paz y mucha alegría. Enséñame a vivir en tu amor.